tema de señales es donde tenemos más problemas, por lo que he visto, y específicamente, no sé si nos podría ayudar en el número 4. El 4, a ver, un segundo. De los valores máximos y mínimos. Ahí. Por favor, gracias. El 4. Ya. Ese es el 4. Hay que obtener la traza de la señal y determinar valor máximo y mínimo, ¿no? A ver, creo que como referencia sirve muy bien el inciso A. Bien, fíjense que al tratarse de una función sinusoidal pura, en ella debemos identificar 3 elementos. La amplitud, ¿sí? Eso nos da las cotas superior e inferior de la señal, o sea, el valor máximo y el valor mínimo. La frecuencia, y el ángulo de fase, que en este caso es 0. ¿Cierto? Bien. Entonces, con el tema de la frecuencia, vamos a determinar la frecuencia, porque esta que aparece aquí es frecuencia angular. La señalo. Entonces, determinaremos primero la frecuencia F. F es 2pi sobre omega, ¿no? O al revés, omega sobre 2pi más bien.
Entonces, para el caso será 400 pi dividido 2pi, eso da 20, no, 200, ¿sí? 200, ¿qué? La frecuencia angular está en radianes por segundo. Como estoy dividiendo entre 2 pi radianes, queda en 1 sobre segundo. A esa unidad se la denomina hertz, ¿cierto? Entonces la frecuencia es 200 hertz. El periodo, que es el tiempo necesario para generar todo un juego de valores que se va a repetir cada periodo t, se obtiene del recíproco de la frecuencia. ¿No? Como está en hertz, pero más fácil poner en 1 sobre segundo. Entonces esto me da 1 sobre 200 es como 5 por 10 a la menos 3, ¿estoy bien? Segundos, ¿cierto? Debe decir 5 milisegundos. ¿Bien? Ahora, aquí tengo dos alternativas. Una de emplear para el eje horizontal tiempo, ¿sí? En ese caso me voy a referir al periodo, ¿no? Si el periodo es 5 milisegundos y yo quisiera representar 2 periodos por lo menos de la señal, entonces voy a dividir esto más o menos así. Aquí puedo poner 5. Esto está en milisegundos. Voy a poner encima porque así mayor confusión. Aquí serán 10, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, un periodo, 5 milisegundos. O podría hacer que en lugar de tener el eje horizontal en unidades de tiempo, ponerlo como el producto de la frecuencia angular, que es una constante, por t. Y en ese caso, un periodo, esos 5 milisegundos, corresponden a 2pi. ¿No? 2pi radianes. Omega está en radianes por segundo, el tiempo en segundos, el producto va a ser 2pi radianes, ¿cierto? Entonces aquí tengo 4pi, etc. Bien, entonces un periodo, 2pi. Y ahí puedo dibujar mi sinusoide. ¿Sí? Uno de los dos tengo que elegir. A mí me parece que es mejor trabajar con este. Porque ese es universal para cualquier señal sinusoidal. Poner omega t en el eje horizontal va a significar que un periodo es 2pi y etc. ¿Cierto? Así no tengo que hacer cálculos ni andar buscando cuánto es un periodo, de repente es una fracción y me voy a complicar mucho la vida. ¿Sí? Entonces, de manera general, podemos trazar cualquier sinusoide tomando como eje horizontal omega t.
Bien, entonces un periodo corresponde a 2pi. Adoptaremos esa forma. Ahora, en el eje vertical, tengo que considerar la amplitud. En este caso es 45. Supongamos que es una señal de voltaje, entonces está en voltios, ¿no? Y voy a procurar que en el eje vertical aparezcan más 45 y menos 45, ¿no? Podría tomar, por ejemplo, esto. Entonces 5 hacen 45. Cada uno es 9. Eso no interesa mucho. ¿De acuerdo? Entonces, más 45 y aquí 2, 3, 4, 5, menos 45. Esas son las cotas superior e inferior de la señal sinusoidal. Y en el eje horizontal marco un periodo, 2pi. Puedo hacer un poquito más grande, ¿no? Ahí que sea 2pi. 2, 4, 6, 8, aquí son 4pi. Entonces, eje horizontal, omega t. Ya no necesito estar haciendo conversiones de unidades ni nada. Directamente gradúo el eje horizontal buscando fracciones de 2pi. Puede ser aquí pi, eso es medio periodo, pi medios, ¿cierto? Que son las referencias para una sinusoide. ¿Bien? Y ahora ya puedo hacer la traza. Como es simplemente seno, eso se inicia en 0, en medio periodo alcanza el valor máximo 1, pero como está multiplicada por 45, hasta ahí va a llegar, ¿sí? Se completa el medio periodo en pi, donde retorna a 0. Y el segundo medio periodo, la función es negativa, va a bajar hasta menos 1, o sea, hasta menos 45 en otro cuarto de periodo, y retorna a 0. Ahí se completó el juego de valores, ¿sí? Y este se va a repetir todo el tiempo. Bueno, entonces esa es la traza de la función de t. Se me escapó. Ah, bueno, aquí más bien no se ve. Entonces, esto es b de t. Bien. ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo? Creo que no hay que hacer ningún cálculo, es nada más observar el valor máximo es 45, ¿sí? Si está en voltios, voltios. ¿Cuál es el valor mínimo? La otra cota, menos 45. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. Un segundito, voy a suspender unos 5 minutitos, ¿me permiten?
Ok, ya estoy de vuelta. ¿Se entendió esto? ¿Queda alguna duda? Todo claro, gracias. Fíjense, el inciso C es idéntico. ¿Qué cambió? La amplitud, 120, ya podemos advertir ahí cuál es el valor máximo, ¿no? 120, el mínimo menos 120. La frecuencia, ¿sí? Este tiene 1000 pi por t. ¿Eso qué significa? Significa que se mueve más rápido, nada más, ¿no? Pero si ponemos en el eje horizontal omega por t, igual va a llegar a 2 pi un periodo. Ahora, ¿qué significa este 45? Eso es el ángulo de fase. Entonces, mejor así. 120, aquí va a ser mi 120, este es menos 120. Si no hubiera ese 45, la función evoluciona idéntica a la anterior. ¿Cierto? Sin el 120 tendría esto. O perdón, sin el 45. Distraído ahí. Sin el 45 ese tendría esa forma de onda. Esto es 120 seno de 1000 pi t. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el 45? El 45 simplemente mueve esta sinusoide, ya sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Fíjense que este punto corresponde a t igual a 0. O sea, cuando el argumento vale 0. Ahora, si yo quiero representar, lo voy a poner aquí, 120 seno de 1000 pi t más dice, ¿no? Más 45. La pregunta que me tengo que hacer es ¿cuándo, para qué ángulo, ese argumento es igual a 0? ¿Sí? O sea, ¿cuándo omega t más 45 es igual a 0? Sencillo, ¿no? Cuando omega por t es igual a menos 45. Menos 45 es, si esto es pi, pi vale 180, este es pi medios, equivale a 90 grados, 45 vendría a ser pi cuartos. ¿Cierto? Entonces, cuando el producto omega t es menos pi cuartos, la señal inicia exactamente igual que la que pinté de azul. ¿Sí? Es decir, que
hay un desplazamiento hacia la izquierda de la señal, ¿no? Pi medios es 90, 45 sería aquí, menos 45 está acá. Entonces, ahí, en ese punto, es donde se desplaza el origen de la sinusoide. Ese es el menos pi cuartos. Y ahí tengo que desplazarlo. Todo se va a correr 45 grados. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que corresponde al valor máximo y el valor mínimo no cambió en absoluto, porque el desplazamiento, ese corrimiento que ha sufrido, solo es en el eje horizontal, en el vertical no hay movimiento alguno. Entonces sigue siendo 120 el valor máximo y menos 120 el mínimo. Sigue teniendo la misma frecuencia. ¿Sí? ¿Cuánto es la frecuencia? La frecuencia es 1000 pi dividido 2 pi, eso es 500, ¿no? 500 Hz. Y el periodo es 1 sobre 500. Entonces 1 sobre 500. Si pongo en milis, 1000 dividido entre 500, 2. 2 milisegundos. ¿Cierto? Esos son los parámetros de la señal. ¿Hay alguna duda? ¿Qué duda más tiene? ¿Qué me dice? ¿Hay dudas? ¿Alguna otra duda con señales? Todo claro ahí. Gracias. Ok.
¿Con algún otro tema? ¿Nada? Tal vez superposición o Thevenin y Norton. Fuentes dependientes o una combinación de los dos. A ver, haremos uno de fuentes dependientes y combinado con Thevenin. Bien. Entonces aquí tenemos una combinación de Thevenin y Norton con fuente dependiente. ¿Ya? Hay una consideración por hacer aquí. Fíjense que el teorema de Thevenin dice que debemos evaluar primero el voltaje a circuito abierto. ¿Sí? Ese es el voltaje Thevenin. Y para la resistencia Thevenin debemos obtener la resistencia equivalente, pero anulando las fuentes independientes, no así las dependientes. Entonces, al momento de evaluar la resistencia equivalente,
nos vamos a chocar con alguna dificultad cuando en el circuito quedan todavía las fuentes dependientes. ¿Cómo salvar ese problema? Una forma consiste en agregar una fuente supuesta, una fuente fantasma, algunos la llaman así, en lugar de la resistencia Rx. ¿Ya? Puede complicarse mucho ese tipo de solución. Yo creo que lo más fácil es hacer uso de la relación que existe entre el teorema de Thevenin y el de Norton. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Calculamos, voy a poner aquí solución. Y antes de entrar en la solución misma, pensaremos en nuestra estrategia. Entonces, vamos a usar esta relación. El voltaje de Thevenin no hay mayor problema, ¿sí? El voltaje de Thevenin es el voltaje entre A y B al circuito abierto. ¿Sí? Este que sea A, este que sea B. Ahí no hay problema, ¿sí? Quitamos la resistencia y evaluamos qué voltaje hay. Al momento de calcular la resistencia Thevenin, que es ahí donde hay problemas, porque vamos a quitar la fuente independiente, pero la dependiente va a quedar todavía, no vamos a poder hacer series paralelos tan simple como cuando no hay fuente dependiente. Entonces nos queda la otra alternativa, la que forma parte de esta estrategia. Vamos a calcular la corriente de Norton. ¿Sí? La corriente de Norton sabemos que es la corriente que circularía entre A y B en cortocircuito. Conociendo el voltaje Thevenin y la corriente Norton, podemos calcular la resistencia equivalente, que es la misma de Thevenin y Norton. Que se obtiene de dividir el voltaje Thevenin entre la corriente Norton. Bueno, entonces, conocido el voltaje Thevenin y la corriente de Norton, yo puedo calcular la resistencia de Thevenin. Simplemente divido uno entre el otro y evito el problema de lidiar con un circuito con fuente dependiente para evaluar una resistencia, ¿no? Entonces, ahora sí podemos empezar. Cálculo de VTV. A circuito abierto, quitamos Rx y dejamos abierto el circuito. ¿Qué quiere decir que está abierto? Que no circula corriente entre A y B, ¿no? Esa es la idea.
Bueno, ese es el circuito con la condición impuesta, ¿sí? Circuito abierto. Quitamos la resistencia, circuito abierto quiere decir que no hay corriente entre A y B. Entonces, si entre A y B no hay corriente, tampoco circula corriente por la resistencia de 8. ¿Cierto? Lo que significa que el voltaje de A se traslada a este nodo. Porque si en la resistencia de 8 hay 0 voltios, el voltaje de A es el mismo que en ese otro nodo. Bien. Entonces nos queda un circuito de 2 mallas. Circuito de 2 mallas. Una de las mallas ya está determinada, tiene 2 amperes. Nos queda resolver la otra. Llamaremos I1. Bueno, ¿para qué queremos saber esa corriente I1? Para determinar cuál es el voltaje en B, ¿sí? Porque si yo conozco el voltaje en B respecto a este 0 y el voltaje en A respecto al mismo 0, entonces puedo obtener la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, pues hagamos eso. Planteamos la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 1. Tengo que sumar los voltajes en esa malla. Voy a empezar en este nodo. El nodo B voy a empezar. ¿Sí? Empiezo en el nodo B, me muevo en sentido horario. Lo primero que encuentro es la resistencia de 10. ¿Qué voltaje hay en ella? 10 por I1. A continuación está la resistencia de 6. En ella hay 2 corrientes, I1 y 2 amperes de la otra malla. Como están opuestas, positivo para I1, negativo para 2. Luego está la fuente dependiente. El primer nodo que toco en ella es negativo. Entonces, menos 3Bx. Y ya llegamos al extremo. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo la malla 1. La única malla, porque la otra ya está resuelta. Pero fíjense que apareció, además de I1, que es la incógnita de la malla, Bx como una segunda incógnita. Entonces significa que necesito una segunda ecuación. Esa ecuación es la ecuación auxiliar. ¿No? Ecuación auxiliar o ecuación de control de la fuente dependiente. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje de la fuente dependiente? 3Bx. Entonces depende de Bx. ¿Dónde está Bx? Bx es el voltaje en la resistencia de 5. En esa resistencia la única corriente es 2 amperes, ¿cierto? Puesto que ha quedado abierto el circuito al haber retirado Rx. Entonces, toda la corriente de la fuente llega a este nodo. Por aquí no circula corriente.
y simplemente pasa por la resistencia de 5, ¿cierto? Entonces el voltaje Vx, función auxiliar, Vx es simplemente 5 por 2, 10 voltios, ¿sí? Y ahora sí podemos encontrar I1. (16I1) menos 12 menos 3 por 10, 30, igual a 0. Entonces, I1 había sido 42 sobre 16. Dividido 16, 2.62. ¿Cierto? Con eso ya puedo calcular VA. ¿Sí? Necesito calcular VA y VB. Entonces, fíjense cómo está. Voy a volver a dibujar este circuito ya con la solución, ¿no? Entonces, esta rama no me interesa porque no hay corriente. Y el voltaje de A se trasladó aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tengo Vx, eso ya está determinado, son 10 voltios. En la fuente tengo 3 por Vx, vale decir menos 30 voltios. Menos 30, ¿cierto? La corriente I1 circula a través de la resistencia de 10. Entonces aquí hay más o menos 10 por 2.62, 26.2 voltios. Bien. Entonces puedo hacer esta relación. Respecto a esto que voy a considerar el 0, VB es 26.2 voltios. VA es el voltaje desde el 0 hasta el nodo A, ¿cierto? Que puedo seguirlo por más de un camino. Podría ir por aquí o podría ir por aquí, ¿cierto? Resulta ya resuelto si voy por aquí. Entonces voy sumando voltajes. 10 menos 30 más 26.2. Eso es 6.2 voltios, ¿sí? Entonces,
el voltaje entre A y B, que es el voltaje de A menos el voltaje de B, resultó ser 6.2 menos 26.2, eso es menos 20 voltios, ¿cierto? Menos 20. Ahora ya tenemos el voltaje Thevenin. Nos toca calcular la corriente norte. Corriente norte. Cálculo de corriente norte. ¿Qué hay que hacer para obtener esa corriente? Evaluar la corriente que circula entre A y B en cortocircuito. ¿Sí? Entonces el circuito lo voy a volver a dibujar. Sin la resistencia de X, obviamente. Y ahora, en lugar de esa resistencia, voy a hacer un cortocircuito. Y aquí la pregunta es, ¿qué corriente circula por el cortocircuito? Esa es la corriente de norte. ¿Bien? Perdón, de A hacia B, ¿no? De A hacia B. Entonces aquí tengo 8, aquí tenía ¿cuánto? 5, 6, 10. Bien. Entonces se trata ahora de resolver este circuito que tiene 3 mallas, pero ya hay una resuelta. Esta malla está resuelta, tiene 2 amperes. Aquí tengo una y aquí otra malla. Y 1 y 2, ¿sí? Pero de las dos solo me interesa saber I1, porque esa I1 es la I de norte. ¿Verdad? Entonces vamos con ello. Escribo la ecuación. Primero malla 1. Empezaré en este nodo. 8 y 1. Enseguida está la fuente más 3bx. Luego la resistencia de 5. En ella hay 2 corrientes. Una es debido a la malla 1 y la otra a la malla resuelta. Con eso ya alcancé el punto de partida, 0. La malla 2. Que ya ni hace falta, ¿no? ¿Cierto? Porque de esta ecuación de la malla 1 ya puedo obtener I1. Solo me falta Bx, ¿sí? Entonces la malla 2 no tiene
ninguna importancia, me voy a la ecuación auxiliar. Y esta ecuación refleja cuánto es el voltaje de control Vx. Vx es positivo o negativo, ¿no? Positivo arriba, ese es el sentido de la corriente de la fuente 2. 5 por 2. Y como está contrario, 5 y 1. ¿Cierto? O sea que Vx es 10 menos 5 y 1. Y eso puedo sustituir en la anterior ecuación y me queda 8 y 1 más 3, y en lugar de Vx pongo 10 menos 5 y 1 más 5 y 1 menos 10, ¿cierto? ¿Cuánto es I1? 3 por 5, 15, menos 5 son menos 10, más 8 son menos 2. Independientes, 30 y menos 10. Entonces, I1 es 20 sobre 2, 10, ¿no? ¿Estoy bien? 10 amperes. Bien. Ahora, aquí hay un dilema. La corriente de Norton sí efectivamente estaba así, ¿no? Ahí es donde... ¿Por qué? Porque la fuente equivalente de Norton tiene una fuente de corriente en este sentido, ¿sí? Paralelo con la resistencia, ¿no? Entonces sí va de abajo para arriba. Lo que significa que I de Norton es menos I1. O sea, menos 10 amperes. Y con eso ya tenemos completo el cálculo para obtener la resistencia equivalente, ¿no? La misma Thevenin que Norton. Voltaje de Thevenin sobre corriente Norton. El voltaje de Thevenin habíamos calculado en menos 20. Y la corriente de Norton menos 10 amperes. Eso significa que la resistencia es 2 ohmios. ¿Cierto? Bien, entonces un poquito más trabajoso, pero no es ni difícil ni imposible obtener el equivalente de Thevenin o de Norton en un circuito que contiene fuentes dependientes. Bien,
Ya estamos sobre la hora, así que nos despedimos. Hasta el día lunes, ¿no? Ok. Sí, hasta el lunes. Hasta el lunes, entonces. Se cuidan. Hasta luego. Record.